Listos, ya estamos en vivo. Muy buenas noches para todos. Esta noche, una noche muy especial, por fin. Hoy funcionó todo, hoy salió todo a la perfección y en el tiempo. Y estamos por fin en línea con los datos. Don Dante, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ernesto. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todas las personas que se conectan. Y sí, hoy vamos a retomar esa conversación especial que tuvimos acá con los titos. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, hombre Dante. ¿Cómo estás? Qué rico, maravilloso volver a estar y compartir con ustedes este ratito. Maravilloso. Muchas gracias. Hoy sí vamos a hablar fluidito. Hoy sí vamos a tener una conversación tranquilita. Hoy está bien rápida la línea. Sí, está súper bien. Está muy bien. Gracias. Muy bueno. Bueno, ¿por dónde comenzamos hoy? Después de que pase esto, que no se sabe cuándo va a pasar, he escuchado que va a haber como una nueva tierra. ¿Ustedes qué han escuchado? ¿Qué sienten de eso? ¿Qué les han dicho por allá? A ver, lo que nosotros hemos comprendido es que la Tierra es un ser vivo, ¿cierto? Es energía, igual que todos nosotros. O sea, todos somos una energía, todos formamos lo que llamamos la unicidad, que es todo el universo, y la energía se manifiesta de acuerdo a la vibración en que tiene, ¿correcto? Entonces, nosotros, la Tierra, es nuestra misma energía, pero en un estado vibratorio diferente. En este momento todo está cambiando la vibración está aumentando a todos los niveles, igual como está aumentando en la Tierra, está aumentando en los animales, está aumentando en el hombre ese estado vibratorio. Al crecer ese estado vibratorio, ¿qué pasa? Que la energía sube, al subir la energía y al subir la vibración, el estado de conciencia se vuelve, digamos, más desarrollado, o sea, adquirimos mayor conciencia. Entonces, ¿qué es lo que llaman la nueva Tierra? Es un espacio donde el hombre igual va a habitar como lo habitamos nosotros, pero con una mayor conciencia, ¿cierto? En alguna ocasión, los seres de luz nos dijeron, llegará un momento en que la única religión se llamará amor, donde el hombre comprenderá su divinidad, donde la vibración está aumentando. ¿En donde el hombre va a comprender su divinidad? Su divinidad, donde comprenderá la unicidad, donde desaparecerán los límites, porque comprenderá que es una hermandad y que todos juntos son hermanos, simplemente en una manifestación material diferente. Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a llamar una nueva tierra. ¿Cuánto nos vamos a demorar para llegar ahí? No importa, porque recuerda que en esa frecuencia no existe el tiempo. El tiempo es hoy, un solo instante, ¿cierto? Pero realmente a eso es que va encaminada toda esta evolución de conciencia, es comprender nuestra unicidad, comprender que tú y yo somos exactamente lo mismo, porque comprenderá que es una... ¿Comprenderá qué? Se te está retornando. ¿Comprenderás qué? Comprenderemos que somos uno solo, que tú y yo somos exactamente lo mismo, donde realmente lo que hagas tú es una manifestación de lo que soy yo, pero en manifestaciones diferentes. Cuando comprendamos que todos los seres materiales somos una sola energía, cada uno manifestando una forma material diferente, en ese momento vendrá la compasión, vendrá la solidaridad, vendrá la aceptación del otro, o sea, vendremos a una vida de mayor conciencia y por lo tanto vamos a vivir una etapa de mucho amor. Ok. Tito, tú vienes trabajando hace cuánto tiempo hipnosis. A ver, la hipnosis propiamente la empecé a trabajar y fue inicialmente como juego en el año 85. Por allá, por esos años, empecé a hacer las primeras terapias o las primeras
sesiones de hipnosis, pero buscando juego y buscando lo que en esa época veíamos que era los hipnotistas de ese momento que hacían era espectáculo. Y yo hacía lo mismo, Ya propiamente empecé en forma a trabajar mucho alrededor del 88, que es cuando empieza a trabajar también Alba Cecilia con nosotros. Empezamos a hacer muchas terapias, ya viendo que la hipnosis se podía utilizar para buscar el problema que tenía una persona en su niñez o en su juventud. Y nos íbamos a ver qué estaba pasando en el vientre. Por ahí también cayó en nuestras manos el libro de Brian Weiss, de Muchas vidas, muchos sabios. Eso nos orientó también para darnos cuenta que verdaderamente la hipnosis servía para algo más que jugar. Entonces empezamos a ir experimentando. Fue en el año 90, precisamente, cuando en una sesión con Alba Cecilia empezamos a ver que ella hablaba muy bonito. Pero dijimos, ve, cómo se expresa bonito cuando está en ese estado de relajamiento. En ese año 90, en el mes de junio, hay una masacre aquí en Medellín. Se llama la masacre de Oporto, cuando estaba toda la mafia aquí en su furor, y matan a varios muchachos, entre ellos tres hijos de amigos de nosotros. Y quedamos muy mal, toda la sociedad como muy mal, nosotros muy mal porque conocíamos a tres de esos muchachos y eran de la misma edad de nuestros hijos y nuestros hijos no estaban allá, simplemente porque no les correspondía estar allá. Fue en ese momento cuando llevamos a Alba a un estado de lo que ya habíamos aprendido del libro de Brian Weiss, de Muchas vidas, muchos sabios, donde él decía que uno pasaba una etapa después de dejar un cuerpo, al tomar otro cuerpo, esa etapa la llamaban el bardo. El espíritu estaba en el bardo entre una vida y la otra. Entonces, a raíz de esa masacre de Oporto, entramos a Alba en una hipnosis y le dimos que se fuera para el bardo, y que estando en el bardo y ya con un poquito de rabia, fue cuando le dijimos, si es verdad que existe Dios, que venga y nos explique por qué ocurrió esto. Y allí es donde Alba Cecilia empieza a hablar en una forma muy pausada, con una voz muy segura de todo lo que estaba diciendo, pero llena de un amor total infinito, y nos responde a esa pregunta con una frase que fue muy bonita, y es donde dice, eso está ocurriendo para que tanto esta sociedad, como todas las del universo, como ustedes mismos, como cada persona, sean capaces de convertir el odio y el rencor en perdón y en amor. Y ahí paramos. No estábamos todavía muertos del susto de qué estaba pasando. Fuimos o continuamos haciendo varias sesiones y llevando a Alba a ese mismo estado y a preguntarle, y ahí es donde empieza toda la historia. Cuéntanos tú cuándo empezó a hablar de todo el proceso que vivimos y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, no, ahí empezó, digamos, todo este camino, cuando él nos dijo, yo soy lo que ustedes llaman el espíritu guía de Alba Cecilia, y mi misión es que a través de ella me presento para que darles a ustedes todo el conocimiento de qué están haciendo en la vida material, de cuál es el sentido de vida, de cómo lograr ese propósito, y para que ustedes todo este conocimiento que yo les voy a entregar, ustedes lo conviertan en sabiduría. Recuerdo que yo le pregunté, ¿y cómo hago? O sea, ¿cómo hago para yo convertir todo este conocimiento en sabiduría? Y me dijo, cuando vivas experiencias materiales en las cuales tú apliques todo el conocimiento que tienes desde el amor, entonces en ese momento ya el conocimiento se te convertirá en sabiduría. ¿Por qué? Porque cada momento, en cada experiencia, en cada instante de nuestra vida hay que tomar una decisión. Y yo esa decisión la puedo tomar o en el miedo, desde el miedo, o sea, desde el ego, o la puedo tomar desde el corazón, o sea, desde el amor. Esa es una decisión. Si yo la tomo desde el miedo, desde el ego, no importa. Sigo viviendo y me va a ocurrir otra experiencia y el universo me va a volver a preguntar, ¿desde dónde la quieres tomar? Y así yo sigo continuando en mi experiencia de vida. Si yo la tomo desde el amor, en ese momento ya todo ese conocimiento
se me volvió sabiduría. Y no es que yo no vuelva a experimentar una situación parecida, pero cuando la experimente, ya de una, ya no la voy a vivir en el dolor, sino que la voy a vivir desde el amor y no me va a afectar. Por eso comprendemos una misma experiencia. Si tú le vas a preguntar a mucha gente sobre la misma experiencia, cada uno la está viviendo desde un ángulo y desde una decisión diferente, porque todo depende del proceso que cada uno esté viviendo y desde la evolución de amor y de la conciencia que tiene cada alma. Entonces, eso lo vivimos durante 5 años. A los 5 años nos dijo, el proceso de conocimiento terminó, fue supremamente hermoso. Y de ahora en adelante, ya ustedes tienen toda la preparación, yo me voy a presentar y yo los voy a acompañar en este proceso, ya no, digamos que ya no en esa misma frecuencia material de presentarse permanentemente y de hacernos caer en la cuenta en cada instante de cuando estamos haciendo actos de desamor hacia nosotros mismos, sino que era esporádicamente cuando había alguna pregunta o algo que aclarar, pero igual nos dijo, llegarán a sus vidas muchos seres materiales que los van a acompañar en este camino. Y realmente sí, hay muchos durante estos 30 años que llevamos, hay muchos seres que han desarrollado muchos dones, hay muchos canales de luz en este momento que nos están acompañando y nos están ayudando en este camino. ¿Cuántas personas creen ustedes que le han abierto a ustedes el camino, que los han acompañado en encontrarse con? Pues el saber eso de verdad que es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada persona se toca o sea, no importa la gente, lo importante es que tú entregues tu amor. Ya a cada persona se tocará en una forma diferente. Hemos tenido unas anécdotas muy, muy hermosas, como gente que recuerdo una anécdota que nos impactó mucho, cuando la enfermedad de Felipe, cuando Felipe se enfermó y le encontraron el cáncer en el corazón, nosotros debíamos viajar a Italia y por, no sé, 2 meses, 3 meses, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar y en ese momento pues no teníamos recursos para quedarnos en Europa 3 meses y el pasaje nos lo enviaron una empresa que nosotros trabajábamos con ellos en Italia y inmediatamente que supieron que íbamos a viajar nos mandaron los tiquetes. Y antes de viajar, por ahí 2 semanas antes, llegó una señora a mi casa, tocó la puerta, yo abrí y me dijo, Beatriz, tú no me conoces, yo no te voy a decir mi nombre, no me interesa que sepas quién soy. Yo sé que en este momento tienes una experiencia difícil, que vas a viajar a Italia pues a la operación de tu hijo, y yo lo único que quiero decirte es que leí tu libro y que eso me cambió la vida. Entonces, aquí te traigo un regalo, me entregó un sobre, y yo le dije, pero ¿quién eres? Y me dijo, no importa, es que no es mi nombre importante. Yo solamente quiero decirte que gracias a ti comprendí muchas cosas, gracias a Luis Carlos y a ti, he comprendido muchas cosas y que yo siento que en este momento esto tú lo necesitas. Y salió y se fue. Nunca supimos quién era la señora. Entonces, ¿cuánta gente se ha tocado con? Y era una cantidad de, pues te digo que vivimos 3 meses en Europa con esa plata que esta señora me llevó. No necesitamos más. Y el libro fue escrito por medio de una canalización. Sí, el libro, el del amor es hoy, ese libro lo escribimos dirigidos por el maestro. Es un libro que está en la página del amoresoy.org, se puede descargar gratuitamente porque es un conocimiento que nos lo dieron, o sea, nos lo dieron desde el universo, y que lo importante no es solamente la lectura, sino aplicarlo, porque igual yo lo leo, como nos decía una vez esta energía, nos dijo, ustedes tienen mucho conocimiento, muchos libros, muchos talleres, mucho, no, apliquen lo que ya saben. Entonces es muy importante, cuando yo ya tengo todo ese conocimiento, aplicarlo. Hay una serie que son preguntas y respuestas, que es lo que nosotros preguntábamos y lo que esa energía nos contestaba.
hay un capítulo que son mensajes que son muy lindos, porque a pesar de que el mensaje puede estar dirigido a una persona, pero todos estamos viviendo el mismo proceso en ángulos diferentes, en experiencias diferentes, pero todos estamos aprendiendo aceptación, tolerancia, paciencia, respetar las creencias de los demás, no juzgar. O sea, todos estamos aprendiendo las mismas tareas, aunque en experiencias diferentes. Y hay un capítulo muy hermoso que es toda la vivencia que tuvimos con la muerte de nuestro hijo, todo lo que aprendimos de esa experiencia, todo lo que él nos enseñó y todo el legado que él nos dejó. Entonces, la persona que lo quiera, que le esté interesada, pues simplemente entra a la página y lo puede descargar sin ningún problema. Súper, de una. Entonces, la página es elamoresoy.org. Dante creo que tiene una pregunta para hacerle. A ver, Dante. Dante, te abro el micrófono. Espérate. Ahí ya. No. ¿Ya estás? No, ya. Sí, justo estábamos conectados con Ernesto, estamos pensando lo mismo, porque mi siguiente pregunta era si la hipnosis que tú haces, Tito, ¿es diferente a la hipnosis ericksoniana o es una hipnosis, digamos, que tú has aprendido y el tema de inducción es similar? A ver, te lo voy a explicar. Nosotros veníamos haciendo la hipnosis y fue a raíz de ese proceso cuando empezó a salir lo que nosotros hemos llamado el maestro. Y vale la pena hacer un paréntesis, lo llamamos el maestro porque le preguntábamos que él cómo se llamaba, esperando que nos dijera, yo soy San Germán, yo soy Jesús, yo soy la Virgen, yo soy alguien. Y él nos dijo, no, nosotros cuando salimos del cuerpo nos convertimos en energía de amor y no tenemos nombres. Los nombres pertenecen al campo material. Entonces nosotros le dijimos, ¿cómo te podemos llamar entonces? Te podemos llamar maestro. Y me dijo, está bien porque les voy a enseñar y el que enseña es un maestro. Entonces, cerramos paréntesis, el maestro empezó a salir en esas terapias y yo le hacía terapia a Alba y me dijo, te voy a enseñar cómo hacer una hipnosis sanadora. Entonces empieza a vivirlo caso por caso. Llega ella, por ejemplo, me dice, su papá llega un día, ella se enfermó y el médico le envió una medicina, unas pastillas y le daba convulsiones. El mismo médico me dijo, ve hombre, esto no tiene una razón de ser en el campo químico de lo que le acabamos de dar. Esto es psicosomático. Vaya usted con esa locura y trate de averiguar por qué está teniendo esas convulsiones. Entonces, la entramos en hipnosis y entonces aparece el maestro y me dice, yo te voy a enseñar cómo ayudarle a sanar. Dile que vaya y busque la emoción que ella siente cuando se toma la pastilla. Entonces me la soltaba otra vez y yo hacía la práctica. Alba, ¿qué estás sintiendo? Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo angustia. Ok, entonces volví y le presentaba esa energía al maestro y le decía, muy bien, ya encontraste cuál es el sentimiento que tiene con la fobia. Ahora dile que vaya a buscar el origen del sentimiento negativo. Entonces volví y me dejaba Alba y yo decía, vete a buscar el origen del sentimiento negativo. Entonces ella empieza a decirme, estoy en mi casa, tengo 9 años, acaba de llegar mi papá y ya son como las 7 de la noche y llegó muy mal, llegó borracho y bravo con los médicos porque se acababa de morir la mamá del papá y que él decía, el papá le decía que los médicos la habían matado con los medicamentos, que los medicamentos eran muy malos, que los medicamentos lo mataban a uno, ¡pum! Entonces me dijo, pare. Entonces ahora vas a decirle a ella que esa misma escena la va a vivir no con ese mensaje negativo, sino dándole un sentimiento positivo, no juzgando, perdonando, aceptando la situación. Y empieza a darnos todos esos conceptos, que es de donde sale también el libro, porque él nos dice, entonces yo le preguntaba, bueno, entonces, ¿qué es aceptar? Y nos daba la explicación de lo que es la aceptación, que eso está en el libro. O nos decía, preguntaba, dile que le perdone, díganme qué es perdonar verdaderamente. Y venía la explicación del perdonar, o la explicación del no juzgar, o la explicación de lo que fuera. Y ahí nos tardábamos varios días. Esto ha durado 5 años.
5 años donde hacíamos esas terapias, él venía y me explicaba, donde poníamos en práctica y así sucesivamente. Entonces, él me decía, vuelve a la escena donde ella ve con su papá y su papá está diciendo todo eso y que ese sentimiento que ella tiene lo cambie por aceptación, por no juzgar, por perdonar y que le dé el mensaje positivo, que los medicamentos no son malos, que los medicamentos bien ordenados son correctos. Entonces, le voy otra vez a la misma escena y le digo, le doy esa orden y me dijo, muy bien, vuélvela a llevar a la escena de tomarse las pastillas. Y ya estoy tranquilo y se le acaba el problema. Entonces, este es un ejemplo, pero estos fueron, como les digo, muchas veces, con muchos pacientes y me iba diciendo cómo ir haciéndolo. Entonces, de ahí es donde sale el sistema. Lo que es la inducción en la hipnosis es común en cualquiera de los métodos que se tienen, porque la hipnosis es un estado alterado de la conciencia. Y yo paso por un estado de hipnosis todas las noches cuando me acuesto a dormir y vuelvo a pasar otra vez cuando me despierto. Entonces, son infinidad de sistemas. El que más me gusta a mí es el de la relajación lento. Hay otros sistemas de relajación o de inducción rápida, pero eso los uso solamente cuando hay una emergencia. De resto, cuando es una terapia normal, lo hago despacio, la gente se va relajando y va entrando. Esa es la inducción, que es lo que dicen también en la ericksoniana. Y hay muchos sistemas. El uno es el anatómico, el otro es buscando que se vaya a un sistema, perdón, a una escena bonita, a una imagen bonita, un recuerdo hermoso, y es en el fondo todo distraer la mente. Y al distraer la mente se hace que se bajen las vibraciones del cerebro. Y al bajarse las vibraciones del cerebro, llegan al estado de hipnosis. Esos son los... Pero hay muchos sistemas de llevar a la persona al estado de hipnosis. Es muy agradable y es allí, como te digo, donde se puede empezar a trabajar. Ok, muchas gracias, buenísimo. El tuyo es el sistema barbotiano. El sistema barboto. Barboteando. Barboteano. Tiene el que me dice que vamos a barbotear. Con tanta información que llegan a través de todos los maestricos que se presentan cerca a ustedes, ¿qué recomendaciones han venido para todos estos días, para ese cambio, para el choque tan fuerte del entorno para algunas personas que ha llegado información por ahí? A ver, el mensaje general, el mensaje común, ¿cierto? Es que cada uno estamos viviendo este proceso en el lugar que su alma escogió para poder trascender el miedo, o sea, el miedo que cada uno tiene, ¿cierto? Porque hay personas que tienen miedo a la soledad, hay otras personas que tienen miedo a la carencia, hay otras personas que tienen miedo a la enfermedad, hay otras personas que les ha dado mucha dificultad a las relaciones. O sea, cada uno, acuérdate que cada uno escoge su proceso desde antes de encarnar. Esos procesos que marcan la existencia. Entonces, cada uno de nosotros estamos en el lugar exacto, en el momento exacto que necesitamos para vivir esta experiencia. El único mensaje es confíen, tengan fe, pero ¿qué es fe? Fe no es creer que las cosas van a ser diferentes, que van a ser como yo deseo que sean. No, fe es el convencimiento que lo que está ocurriendo es perfecto y es lo que mi alma necesita para poder evolucionar. Entonces siempre nos han dicho, vivan el hoy y el aquí, vivan este instante, no se proyecten al mañana, ¿cierto? Tengan la confianza de que todo pasará, todo pasa, y vivan la experiencia con infinito amor, que cuando uno vive las cosas con infinito amor, nada pasa. Si yo me devuelvo a épocas anteriores, todos hemos tenido dificultades a muchos niveles. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada, nada, ¿cierto? Hoy estamos aquí, que me enfermé, listo, ¿y qué pasa? Nada, salí de la enfermedad. Que tuve una quiebra, ¿y qué pasó? Salí de la quiebra. O sea, todo pasa. Entonces, no nos proyectemos tanto con ese miedo al futuro, sino que disfrutemos esta oportunidad que nos está dando este virus para estar en familia, para reanudar las relaciones con los seres que tenemos al lado, para sacar tiempo para nosotros mismos. Llevamos muchos años
donde es un caminar rápido, donde siempre tenemos algo por hacer, porque en nuestra misma cultura, y no sé si tus padres, pero mis padres sí, desde que estoy muy pequeñita, siempre que uno estaba o viendo televisión o tirar una cama, la respuesta es, estás perdiendo el tiempo. Si no estás haciendo algo, estás perdiendo el tiempo. Entonces, así nos criamos de que siempre había un hacer, 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 hacer. Y nunca nos hemos permitido estar en quietud, estar mirando la naturaleza, estar sentado leyendo un libro, sentir, no tengo nada que hacer, entonces voy a dedicar ese tiempo para mí. Eso nunca lo habíamos hecho. Y en este momento yo digo que hay un agradecimiento profundo por esta epidemia, porque nos está dando la oportunidad de eso, de mirar hacia adentro, de estar en familia, ¿cierto? El día a día nos ha alejado de la familia, de encontrar cuáles son las prioridades realmente, de encontrar que nosotros no necesitamos lujos para vivir, ¿cierto? Que la vida es totalmente simple, es volver otra vez a lo simple. Esa es la oportunidad que nos están dando. Ya cada uno sabrá si la toma, si camina hacia adelante o si se queda ahí. Eso ya es una decisión de cada uno. Yo quiero enfatizar en algo que dijo Beatriz, que es muy bonito, y es que lo que debemos hacer es vivir con fe. ¿Y qué es la fe? ¿Cuál es la mejor definición que yo he encontrado de la fe? No es pensar, como decía Beatriz, que va a ocurrir lo que yo quiero. Eso se llama esperanza, es distinto. La fe para mí, la definición perfecta para mí que he encontrado de la fe es una fuerza interna que todos nosotros tenemos que nos permite vivir en amor todo aquello que nos suceda, sea lo que sea. Entonces, este momento, esta pandemia que estamos viviendo, ¿cómo la queremos vivir? ¿Cuál es la forma en la cual yo la quiero vivir? Y empezar a decirme, bueno, ya la he vivido en muchas formas, las situaciones difíciles que tenemos en la vida. Esta nos está permitiendo vivirnos en función de nosotros, de nuestro ser interior. Entonces es vivir en función del ser, más que del tener, que es lo que nos ha hecho vivir la vida, sin olvidarnos de que es necesario tener. Pero como decía Beatriz ahora, ¿qué necesitamos tener para vivir materialmente? Muy poco, no es tanto lo que se necesita. Entonces es aprender a vivir en el ser, dedicado a tener siempre una mejor versión, como dicen nuestro querido William, una mejor versión de mí mismo, y llegar a ser siempre un mejor ser para hacer que el otro ser también pueda llegar a ser un mejor ser. Valga la pena trabalenguas. Pero es básicamente eso, porque nosotros le vamos a poder ayudar a las demás personas siendo nosotros un mejor ser. Porque la mejor enseñanza que yo le puedo dar al prójimo es mi ejemplo, es mi comportamiento. Es la única. Es la única, es la única. Es la única. No es hablar muy bonito o escribir muy bonito, no, es cómo te comportas tú en la vida. Y eso es lo que nos está permitiendo todo este momento. ¿Cómo te quieres comportar? Ahí viene el famoso libre albedrío también. ¿Cómo lo quieres hacer? Con tranquilidad, con serenidad, haciendo todas las precauciones de no contagio, pero si nos llega a ocurrir que nos contagiamos y nos morimos, eso también pasa. Claro, y es parte de la experiencia. Es parte de la experiencia. Y puede uno llegar a trascender. Sí, entonces botar el miedo a esa trascendencia, botar el miedo a la escasez, porque siempre va a haber. Es buscar lo negativo que está fluyendo en mí durante esta época para yo aprender a cambiarlo en una forma positiva, aquí adentro. Porque afuera lo único que tenemos que hacer es quédate en casa. Así de sencillo. Es muy simple. Quédate en casa. Pero ¿cómo manejar esa situación quedándonos en casa? Porque ahí, no sé qué tanto esta conclusión loca que viene a mi cabeza a ratos está moviéndose tanto la energía afuera, está ese cambio de vibración que es como si estuviera ejerciendo una presión sobre el cuerpo, que finalmente lo que está por debajo de la vibración que está afuera se va a romper de alguna forma. Claro. Y ahí cuando llega entonces la alteración, llega las personas que pierden la calma, que terminan agrediendo a otros porque están totalmente desfasados de lo que está pasando, ¿cierto? Claro. Y digamos que mientras más miedo tengas, ¿cierto? Más fuerte es el choque.
porque la vibración de la Tierra está muy acelerada y acuérdate que el miedo tiene una frecuencia muy bajita. Entonces, si se encuentran esas dos frecuencias, es cuando viene el choque fuerte. Por eso tenemos que elevar nuestra frecuencia a una frecuencia de amor para que esa frecuencia de la Tierra, que está muy acelerada, entre en concordancia. Ok. O sea que ese es el subir a la quinta dimensión, lo que hablan de subir a la quinta dimensión. ¿O qué es la quinta dimensión? O sea, en este momento estamos entrando a la cuarta dimensión, ¿cierto? Acuérdate que la tercera dimensión es el mundo manejado desde la economía, desde el ego, desde el poder. Okay. Cuando entramos desde la competencia, ¿cierto? Yo soy mejor que tú. Cuando entramos a la cuarta dimensión es el compartir, ya no es el competir, sino el compartir, ¿cierto? Que es realmente toda la economía, pero manejada desde el compartir, desde el comprender que tú y yo somos lo mismo, tú y yo tenemos los mismos derechos, ¿cierto? Tú me das, yo te doy, porque lo que yo te doy a ti me lo estoy dando yo. Ese viene a entrar a la cuarta dimensión. Cuando ya entramos a la quinta dimensión es cuando ya realmente en muchas ocasiones ni siquiera necesitamos cuerpo, porque ya comprendemos totalmente la divinidad. Okay. Entonces estamos entrando en la cuarta dimensión. Estamos entrando a un nivel de conciencia de la cuarta y hay seres que están entrando a la quinta. Exacto, es que en este momento, en este planeta Tierra, hay seres de muchos niveles. Sí. Entonces, se dice que ya, sí, nivel. O sea, los seres cuando están en esa primera etapa de evolución, es la parte instintiva, es la parte, digamos, de la época de los cavernícolas, ¿cierto? Donde yo me comportaba solamente por instinto, como un animal, donde yo necesito el instinto para sobrevivir, ¿correcto? Eso se relaciona con el primer chakra. Un animal mata porque necesita alimentarse, ¿cierto? Él no lo hace ni desde ese estado de conciencia, él no lo hace porque quiera hacerle daño al otro, no, porque es que primero es su supervivencia. Igual, en ese nivel de conciencia, digamos que la época de los cavernícolas también existió en la Tierra y era una época donde realmente vivíamos solamente en la subsistencia. Pasamos a un segundo nivel de conciencia donde todo el poder está, donde la economía era en el poder y en la fuerza. En la fuerza, entonces fueron la época de las guerras, donde quién era el más poderoso, el que tenía más ejército. Fue la creación de las religiones, ¿cierto? Donde las ideologías y el poder crearon mucho poder. Esa no fue una etapa muy larga, pero entramos a la tercera etapa, que es la etapa de la economía a través del dinero, que esa es la etapa que estamos viviendo hasta ahora, donde ¿quién manda la economía? El dinero. ¿Quién tiene poder? El que tiene dinero. Entonces, esa es la etapa que estamos trascendiendo. Ya el poder no va a estar en el dinero, ¿cierto? El poder va a estar en el interior, el poder va a estar en tu paz, en tu tranquilidad, en tu compartir. Los seres que no entren a esa frecuencia, bueno, hay muchas tierras, hay muchos lugares en el universo habitados, entonces es muy posible que haya otros lugares donde haya gente, seres que estén en esas primeras etapas de evolución, porque la energía universal igualmente es una vibración energética que va cambiando permanentemente. Entonces, bueno, esperemos que todos nosotros logremos entrar a esa cuarta frecuencia, a comprender nuestra divinidad y a comprender que el otro soy yo, simplemente en otra forma material. Ahí cobra sentido toda esa limitación que hay ahorita en el tener, en el disfrutar las cosas que se podían tener de capital, que podía tener que... ¿Te importa nada que tengas 20 carros parqueados en tu casa y que tengas tremenda mansión o tengas todas las pertenencias que quieras porque ahorita no tienen ningún valor? Por eso, porque ese era el mundo que nos manejaba hoy, ¿cierto? Tú valías era por lo que tú tenías externamente, porque no habías comprendido que tu valor no está ahí, que tu valor está dentro, está en tu interior.
Pero era importante también esa etapa para poder pasar a la otra. Como en el colegio, yo tengo que hacer toda la primaria para poder pasar a bachillerato. Es que si no hago primaria no puedo pasar a bachillerato. Entonces es importante todas esas etapas que hemos vivido para poder comprender que el dinero no hace la felicidad. Necesitamos haber vivido muchas etapas donde el dinero era primario para comprender que no vale la pena, que eso no me da la felicidad, pero el hombre lo tenía que vivir así. Que una persona que puede estar experimentando muchísimo miedo es porque está ahí todavía aferrado a la idea de dinero, porque puede estar totalmente aferrado a esa concepción de esa tercera dimensión. Porque se identifica mucho todavía con su parte material, con su ego. Hay mucho miedo a la muerte, hay mucho miedo a la pérdida, porque a la hora de la verdad todo es pérdida, ¿cierto? Yo pierdo el dinero, yo pierdo mis conocimientos, yo pierdo en una enfermedad mis facultades y al final yo pierdo mi cuerpo. Si yo me estoy identificando con mi cuerpo y yo creo que realmente yo soy esto, entonces eso es lo que me crea tanto miedo. Por eso la búsqueda en esta otra dimensión es mi divinidad. Yo no soy este cuerpo. Este cuerpo es simplemente un instrumento que mi alma escoge durante este tiempo material para poderse experimentar. Pero realmente yo no necesito nada. ¿Qué necesita? Uno ve la naturaleza. ¿Qué necesita un pájaro? Nada. El pájaro es libre. Siempre va a encontrar lo que necesita. Buenísimo. Igual, en alguna ocasión el maestro nos decía, todo ser que vive en amor siempre será abundante. Y abundante no es tener mucho, abundante es ser feliz con lo que se tiene. Una consulta para las personas que están viendo y que quieren, ya hasta aquí saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Las cosas que has mencionado, de cómo tomar la decisión de poder, cómo vivir esta situación. Pero muchas personas que nos van a ver, nos van a preguntar cómo lo hacen, porque el qué ya, digamos, ¿no? Las personas dicen, ya, ok, Dante, a mí siempre me dicen, ya, tengo que ser positivo. Ahora, ¿cómo lo hago, no? Desde las herramientas o desde la información que ustedes manejan, ¿qué les dirían a las personas que nos están viendo cómo hacer para elevar esta frecuencia, para poder pasar a esta dimensión y para poder estar en un mejor ser, ¿no? Yo diría que lo primero, Dante, es tomar conciencia, ¿cierto?, del instante, del vivir el hoy, ¿cierto? Lo que llamamos la atención plena. Y es que en cada instante, en cada momento, te des cuenta de cómo obras en ese instante. Digamos que uno de los grandes aprendizajes durante tantos años era porque esta energía que se manifestaba a través de Alba, la niña que trabaja con nosotros, que trabajaba en esa época, cada vez que nosotros cometíamos o hacíamos un acto de desamor hacia nosotros mismos, un momento de ofuscación, un momento de juzgamiento, un momento de deshonestidad con nosotros mismos, un momento de miedo, siempre estaba él ahí, porque como ella trabajaba con nosotros y vivió con nosotros muchos años, él estaba ahí para decirnos, a ver, cada vez que hacíamos un acto no sé, de juzgamiento, por ejemplo, él se manifestaba inmediatamente y me decía, ¿te das cuenta? Acabaste de juzgar. ¿Te das cuenta? Acabaste de perder el control. ¿Te das cuenta? O sea, es caer en cuenta, es darnos cuenta en cada instante de cuál es el miedo que estoy manejando. Porque para yo poder cambiar el miedo en amor, tengo que hacer conciencia del miedo y abrazarlo. No es decir, yo no tengo miedo. No, yo sí tengo miedo, porque mi humanidad tiene miedo. Pero a ver, ¿qué me está ocasionando ese miedo? Entonces, cuando yo hago conciencia de cuál es el miedo, empiezo yo misma desde el interior, desde mi alma. Cuando yo le pido ayuda a mi alma y a mi ser superior, inmediatamente la ayuda viene, pero la tengo que pedir desde el corazón. Ayúdenme, oriénteme en cómo supero este miedo, cómo afronto este miedo, cómo le boto el miedo a la carencia, viviendo el instante, yo misma haciendo reflexiones, en otros momentos recordando, por ejemplo, momentos que tuve que debía un dinero y que yo no sabía cómo lo iba a pagar y que a la hora de la verdad se pagó. A la hora de la verdad, ¿qué pasó? Nada. Que es que la plata me la regaló mi mamá. Perfecto, es que tu mamá
fue el medio para que tú trascendieras esa dificultad, ¿cierto? Entonces no te sientas mal porque esa ayuda vino de externa, como la historia que les conté ahora. Nosotros no nos sentimos mal porque una persona externa que no conocíamos fue, nos llevó un dinero. Esa persona era el medio a través del cual nosotros recibimos ese dinero para poder hacer el viaje, pero realmente el dinero viene desde el universo. Entonces, si yo hago conciencia a cada instante de cuál es el proceso y qué es y cuál es el miedo que yo estoy teniendo en cada momento, es la forma como logramos abrazarlo y trascenderlo. Entonces, fíjate, verás, el primer paso es tomar conciencia de la vibración negativa que yo estoy teniendo. Ese es el primer paso. Si yo no la logro encontrar y la acepto, como decía ahora Beatriz, acepto, tengo miedo, perfecto. Y vamos a trabajar ese miedo, vamos a trabajar el miedo a la carencia o lo que sea. Pero lo primero es tomar conciencia de cuál es la vibración negativa con la cual yo estoy viviendo mi diario vivir para cambiarlo a uno positivo. Okay. ¿Es posible pasar de alguien que está viviendo muchísimo miedo, pasar de una a estar en pleno amor? Paso a paso. Paso, cada día trae su afán en esto. Esto no es corriendo. ¿Cuántos años? Nosotros llevamos 30 años y todavía hay momentos de miedo, a pesar de sentirnos tan acompañados, ¿cierto? Porque hay una humanidad. Entonces, no podemos decir que yo ya tengo el conocimiento y ya lo voy a practicar y ya mañana no tengo miedo. No, todavía llegan momentos de miedo, pero hacemos conciencia. Listo, tengo miedo, ¿cierto? Tengo miedo y me perdono el tener miedo, pero voy a afrontarlo. La forma más rápida para uno trascender todo esto es afrontar a qué le tengo miedo y eso a lo que le tengo miedo lo voy a hacer. O sea, el miedo no deja de estar, simplemente comienzo a observar el miedo de una forma distinta. Lo observo desde afuera y lo afronto. Es que tengo mucho miedo de expresar lo que estoy sintiendo porque entonces la persona a la que se lo va a decir me va a dejar de amar. Eso es un miedo, porque tienes miedo de que te dejen de amar. Ámate tú. Si tú no te amas, entonces ámate tú. ¿Y cómo te amas tú? Expresando lo que sientes con infinito amor. Decirle a la otra persona, mira, me estoy sintiendo mal por esto y esto. Esto no atacándolo, simplemente diciendo desde tu sentimiento. Si la otra persona no lo comprendió, es problema del otro. Pero tú expresaste. Y así, cada cosa. Ok. ¿Alguna técnica especial de respiración sencilla para enseñarle a las personas a que regulen el sustico, el pánico, el miedo que puedan vivir en algún momento? A ver, la más fácil y la más practicada en todas partes es la de la respiración. Respira. Cuando llegue ese miedo, respira. ¿Qué ocurre en mi cuerpo cuando yo soy consciente de mi respiración y respiro más despacio? Se va a oxigenar mucho más mi cuerpo. Entre ellos, el que se va a oxigenar mucho es mi cerebro. Y en la medida en que yo oxigene más mi cerebro, mi cuerpo se relaja y se destensiona. Entonces, respira. Por eso, de allí viene el dicho de que cuando tú tienes algo que te está perturbando, no respondas ahí mismo. Cuenta hasta 10 para contestar o respira profundamente. Y si yo soy capaz de ponerlo en práctica diaria, entonces, como decía Beatriz ahora, en cada momento que nos llegue ese miedo, respira. Centra tu atención en la respiración, porque no es solamente respirar, no, es centrar la atención en la respiración, sentir el aire que está entrando por tus pulmones, está recorriendo y vuelve y sale. Entonces, centras en la respiración. A mí me sirve mucho cuando estoy un poquito excitada o alterada, entonces centro en un punto en la frente y es toda mi atención aquí en el tercer ojo, ¿cierto? Y empiezo a respirar, pero centrando mi atención en un punto. Y de pronto me viene el pensamiento que me está alterando y ahí mismo caigo en cuenta y digo, a ver, pensamiento, en este momento no te necesito. Por favor, te retiras y vuelvo otra vez al punto. Y así, y así, y así se va uno tranquilizando.
Y eso se vuelve una práctica, Ernesto. Eso, la primera vez, puede que mientras yo esté 5 minutos concentrada en este punto, me han entrado 50 pensamientos, pero en la medida en que lo voy practicando y lo voy practicando, se me va volviendo una práctica y cada vez se vuelve más simple. ¿Y esa respiración de alguna forma en especial? ¿Nariz No. o boca o alguna secuencia? Por donde cada uno se Sí. sienta cómodo. Sí. Y agrégale lo que decía ahora Beatriz. Si yo cierro mis ojos, dejo mis párpados cerrados y con mis ojos trato de ver el cerebro y a la vez estoy respirando, eso produce un relajamiento muy profundo. Muy profundo. Y en ese relajamiento profundo se van los miedos, al menos momentáneamente, para que yo tenga la capacidad de analizar por qué tengo ese miedo, por qué me causó algo, la respuesta de mi compañero, de mi compañera. Respiro y en eso, y ya después de eso, ya soy capaz de hacer la corrección de lo que yo hice para que la próxima vez que ocurra lo haga ya conscientemente, porque normalmente reaccionamos en el miedo, en el temor, en la angustia, en la inseguridad. Soy inconsciente y es lo que yo hago. Lo primero que hacemos nosotros es tomar conciencia de la inconsciencia con la que yo vivo en el desamor, para convertir en consciente la vivencia del amor, hasta que se llegue al otro extremo donde voy a vivir inconscientemente el amor infinito que yo soy permanentemente. Mira, No, Ernestico, hay un ejercicio que nosotros hacemos en los diplomados que bueno, a mí me sirvió mucho y me sirve permanentemente. Es una manilla, pero cada persona se puede poner lo que quiera, algo que se ponga en la mano, así sea el reloj, esto. Cualquier cosa, esta manilla. Esa manilla, eso. Esa manilla, perfecto. Eso, el amor es hoy. Soy feliz. Eso, una manilla, cada persona escoge cualquier cosa que se pueda pasar de una mano a la otra. Y cada vez que yo pierdo la paz, porque algo me alteró, porque algo no me gustó, porque me disgusté, porque sentí miedo, me la cambio de mano. El cambiármela de mano hace que yo sea consciente en ese momento de que estoy perdiendo la paz. Y si estoy perdiendo la paz es porque estoy viviendo un miedo. Siempre que pierdo la paz hay un miedo detrás. Entonces, esa es la parte importante, de que yo haga conciencia de que estoy en ese momento perdiendo la paz porque tengo un miedo que tengo que afrontar. Y en la medida, y por las noches, en muchas ocasiones, cuando me acuesto, empiezo a relajarme y decir, a ver, Beatriz, hoy, ¿cuántas veces te pasaste la manilla? Recuerda cada una de las emociones que viviste y vas a comprender cada emoción, qué fue lo que te alteró, cuál fue el espejo que viste en el otro ser hacia ti misma, que te desenfocó, que te llevó a ese estado de alteración. Y vamos a ver cómo cada vez, cada día, van siendo menos veces las que te tienes que pasar la manilla. Buenísimo. Ahora, muchas personas muchas personas cuando hemos hecho estos ejercicios de respiración, a algunas personas les cuesta estar en silencio y con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, una de las cosas que alguna vez un neurocirujano me comentó fue que cuando estamos con los ojos cerrados, incluso la lengua hace micromovimientos a través de los pensamientos, ¿no? Entonces me dijo, si hay alguna persona que tiene problemas y sigue pensando, lo ideal es relajar la mandíbula y pegar la lengua debajo, como quedar así para que no haga esos micromovimientos y no se generen esos pensamientos, ¿no? Entonces eso les podría ayudar también mucho a las personas que dicen, no, pero igual los pensamientos me invaden, ¿no? Es una técnica muy agradable lo que acabas de decir tú, Dante. Y yo lo aprendí, me lo enseñó mi papá desde chiquito. Y él me decía, ponga cara de bobo. Sí, sí. Entonces uno baja la mandíbula, la lengua tiene que caer y empieza uno a sentir que se relaja la cara. Entonces ponga cara de bobo. Es una de las mejores técnicas. Sí. Respire con cara de bobo y verá que se calma. Con cara de bobo. Y mírese al espejo. Si no se calma, por lo menos se ríe un poquito de usted mismo. Correcto. Ay, Titos. En serio que poder tenerlos en este espacio hoy que corrió completa la conversación sin interrupción. Qué rico, maravilloso. Fue perfecto. Esa es la conversación. Dante, te cuento un poquito. Es que los Titos, ellos aquí en Medellín y en Colombia tienen un diplomado en el cual convocan a varios facilitadores. Dentro de esos facilitadores tú conoces a dos.
Luis Gabriel es facilitador con ellos. Luis Gabriel fue compañero de Dante en Argentina. ¡Ay, qué qué bien. maravilla! Estudiaron coaching con PNL en Argentina. Sí. Así. Y Willy, mi Ujú. cuñado. Uy, Claro, tu cuñado. Claro, no lo conozco personalmente, Y pero sí sé quién. pero has escuchado de él bastante. Sí, Y, sí, sí. y hay varios facilitadores muy, muy buenos en el diplomado que ellos manejan, porque ellos son realmente unos maestros y son totalmente coherentes con esa marca que está detrás, que es El Amor es Hoy. Ellos realmente viven el amor todos los días. Cuando vengas acá a Colombia, tú poder Bienvenido, Dante. ellos Yo son ya, mira, te confieso que yo ya en un momento que estaba explicando a Beatriz, yo ya me bajé el libro, ya ahorita lo tengo, estoy listo para leerlo ya. Perfecto, maravilloso. perfecto. Dime una consulta, y ahora estos diplomados, me imagino que los hacían personalmente. Ahora me imagino que los van a hacer de manera virtual, ¿cómo es que los van a llevar? A ver, no, Dante, lo que es el diplomado nuestro es de programación neurolingüística y coach, así se llama, pero encaminado hacia el ser. Porque digamos que todo nuestro proceso, todo lo que hemos comprendido, siempre está en la vivencia, no está en el conocimiento. Porque tú el conocimiento de todos los facilitadores lo puedes encontrar en YouTube, en Google, hoy en día está en todas partes. Pero la vivencia del Amor es Hoy, que son familias espirituales, solamente lo puedes ver en la convivencia, en el compartir, en el estar ahí. Entonces, no, pues seguramente por online vamos a hacer algunas charlas para que las cosas puedan llegar pues a otros lugares, personas que no están en la disposición de estar en Medellín, pero lo que es el diplomado en sí, todo ese eso creado desde el Amor es Hoy, no se puede hacer virtual, porque es que, digamos, las personas que han estado con nosotros, y Ernestico lo sabe, en las charlas hay, la gente se vuelve, es una familia, donde se Se mueven comparte. energías, me imagino también. Es una ¿No? energía es una familia espiritual donde tú compartes toda la energía, donde se necesita el abrazo, donde la persona expresa sus emociones, expresa su dolor, expresa lo que está sintiendo y la otra persona expresa el suyo. Entonces nos volvemos todos como una sola comunidad. Eso por internet, eso no se da, pues es imposible. Entonces tú puedes darle conocimiento, sí, seguramente haremos algunas charlas para llevar conocimiento, pero la vivencia tiene que ser personal. Entonces, nada, esperemos. El universo, los maestros ya nos dijeron, esto continúa, el universo necesitamos ese espacio porque se necesita seguir abriendo conciencia, pero con todas las precauciones que sean necesarias, vamos a seguir adelante. Entonces, de mañana pueden existir las dos cosas a la vez. Seguir el diplomado presencial Y algunas charlas. y algunas charlas sí, vía internet o alguna sí. cosa. Ya con hipnosis lo estamos haciendo. Con hipnosis ya hacemos Terapias, pero no es, terapias no más. sí, pero no clases, No, pues. no, las terapias ya las hacemos vía internet. Sí, Claro, buenísimo. sí. Tito, ¿en dónde te pueden contactar para sesiones de hipnosis contigo? El amor es hoy. En elamoresoy.org. Todo a través del amoresoy.org. Bueno, aquí Sí, está Anita conectada desde El Amor es Hoy y allí está compartiendo para que compartan listo. los Que datos. Anita comparta y comparte la página y ya nos escriben inmediatamente Anita o nosotros contestamos. Como el video queda acá y nos verán nuevamente y nuevamente y nuevamente, Así, que nos puedan contactar. así Bueno, es. Titos, en serio, gracias, muchas gracias por venir y estar un ratito con nosotros acá esta noche. Qué rico, Ernestico. No, Información muchas que te gracias gustó. a ti, muchas gracias, Muchas gracias. a Dante y gracias al universo por tenernos en este camino juntos y vamos para adelante. Así es. Un Así abrazo inmenso para los dos, un abrazo a todos en casita. Y Dante, ¿cómo te encuentran a ti en redes? Yo estoy como Dante Rodríguez Coach en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y ahí me pueden contactar para sesiones virtuales también. Y a ti, Ernesto, ¿cómo te encuentran en las redes? Como @ de Hope Evolution, me encuentran aquí en Facebook y ya en Instagram ya lanzamos el Sí, lo vi. de Hope Evolution.
Buenísimo. Los agradezco infinitamente. Todavía es que, ¿cómo es, no? No tengo todavía todo quizá el conocimiento de con quiénes estoy hablando, ¿no? Porque algún día me dirán, y yo lo estuve con ellos y no sabía quiénes eran, ¿no? Entonces, pero me encantó el mensaje que dieron, de verdad que los honro, los bendigo y les agradezco su tiempo. Y a ti también, Ernesto, por supuesto. Vale, Dante, mil gracias. Gracias a ti. Una Muchas feliz gracias, noche, doctor. titos. Una feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos. Mil Gracias gracias. a ti. Gracias. Chao, Gracias para todos. Un abrazo. Chao, chao. Cerramos acá.